Ok, creo que puede, bueno, estamos ya con el tiempo. Les voy a pedir que enciendan un momentito sus cámaras, si es que es posible. Ok, Ya. muy bien. Para verles, a ver si están vestidos, están en el carro como el José. Bueno, nada chicos, quería darles la bienvenida a esta sesión que vamos a tener. Antes que nada, pues felicitarles por ya estar en esta última etapa, ¿no es cierto? Y por haber decidido tomar en medio de todo lo que estamos pasando, estamos viviendo, la decisión ya de podernos graduar, ¿no? Entonces, nada, empezar de esta manera felicitándolos por esa decisión y obviamente apoyándolos siempre a que puedan desarrollar su pasión, ¿no? Su gusto por esta linda carrera que ya estamos por culminar. La intención siempre de este pequeño curso, este pequeño taller que hacemos es el que ustedes puedan refrescar un poco los conocimientos desde el punto de vista nutricional y siempre a mí me motiva muchísimo el poder nuevamente revisar estos temas. Ustedes, la mayoría que me conocen bien, saben que me apasiona muchísimo el enseñar esta asignatura y el poder revisar los temas que quizás en algún momento se dieron y que son importantes para este último examen que ustedes tienen que realizar, pues siempre me llena de satisfacción, ¿no? Y siempre espero el poder tener la atención de todos ustedes y obviamente esas ganas de ese empuje de poder aprender, ¿no es cierto? O de refrescar la memoria nuevamente. Hace unas semanas atrás, cuando estuvimos en todo este tema de la planificación, Johncito a nosotros nos preguntó, ¿no? Quizás con todos estos cambios que hemos estado viviendo, cómo nos vamos perfilando nuevamente a las necesidades que nos da el mercado o a las necesidades que nosotros como cocineros podemos tener. Y yo ahora creo más que nunca que es súper importante que nosotros podamos ayudar o apoyar de alguna manera cualquier tipo de emprendimiento o cualquier tipo de propuesta gastronómica que tiene que ir apoyada desde la parte nutricional, ¿sí? O sea, el hecho de que ustedes puedan hacer un cálculo nutricional o identificar qué tipos de nutrientes o qué necesitamos o qué se requiere para X menú, yo creo que es una característica que a ustedes como cocineros les da un plus, ¿sí? Entonces, partiendo desde eso, considero que la propuesta que ustedes tienen que hacer a este momento siempre va a estar apegada, ¿no es cierto?, a ese requerimiento nutricional. Más aún que estamos viviendo todos estos cambios, yo creo que los servicios de alimentación cada vez van a optar o van a solicitar, ¿no es cierto?, que nosotros como cocineros también conozcamos esta parte del cálculo calórico y obviamente del análisis de todos los nutrientes que pueden estar. Nunca hemos profundizado y siempre he dicho en mis clases, nunca ha sido mi afán que ustedes se vuelvan unos nutricionistas o que quizás hagan el trabajo de un nutricionista, porque con mucho respeto creo que ellos incursionan y desarrollan muchos otros ámbitos, ¿no es cierto? Nosotros lo que sí podemos hacer es ofrecer alimentos seguros, alimentos nutritivos y sobre todo alimentos ricos que puedan tener estas características. Entonces, con muchísimo respeto siempre estudiamos esto o nos desarrollamos en esto para poder dar un plus a nuestros clientes, ¿no es cierto? Y sobre todo estar seguros de que lo que estamos haciendo eh, tiene justamente esa característica y que podemos ser mejores, ¿ya? Tengo para compartirles bueno, tengo un videito que está en el aula del CIB, ¿no? Que es el que vamos a empezar a revisar este momento, ¿sí? Ahora, sí me gustaría que lo que vayamos avanzando, si voy haciendo preguntas o quizás ustedes van teniendo preguntas, las vamos haciendo, ¿sí? Piden permiso para que podamos hablar y simplemente hacemos preguntas si es que es necesario. Como les dije, vamos a revisar la información anterior. Quizás hay algunos de ustedes, ¿no es cierto?, que estuvieron hace ya mucho tiempo dentro del instituto
nos costará un poquito más, o quizás algunos recién están saliendo, ¿no es cierto?, el ciclo anterior o hace 2 ciclos, y estamos, ¿no es cierto?, yendo a culminar este requerimiento que es parte de las fichas o de presentar las fichas con los costos y la parte nutricional, ¿no es cierto?, de la propuesta que tenga. Yo espero que ya Johncito también les haya comentado un poco, ¿no? ¿Qué es lo que habíamos planeado, qué pensábamos nosotros que podían tener ustedes como propuesta para este nuevo examen complexivo? Y la verdad, creo que es bastante abierto el que ustedes puedan, a partir del tema central, puedan hacer una propuesta, ¿no es cierto?, considerando todos los panoramas o considerando todo nuestra actualidad, ¿no es cierto?, y poder tener propuestas mucho más certeras o quizás asentadas a la realidad. Entonces, sí me gustaría que lo que vayamos avanzando, yo voy a hacer un pequeño resumen de la parte conceptual para que ya luego ustedes, a partir de eso, pues vayan haciendo sus preguntas y vayan entendiendo, ¿no es cierto?, un poco más o refrescando la memoria de cómo hacíamos el tema del gasto calórico. ¿Ya? Entonces, iniciemos. Dime. La luna llamó diciendo que no se puede conectar a la clase. ¿Qué alumno? La luna. Creo que tengo, a ver, esperen un ratito, que creo que tengo gente que está en espera. Ya, gracias, Lisa. Sí te dijo porque dijo que iba a mandar un WhatsApp. José, habla nomás. Estoy con un par de chicos que están intentando entrar, no sé dónde están conectados nada más. ¿Tenías alguna pregunta? ¿Levantaste la mano? Hola, ¿no? Ok. Espérenme un segundo ya. Dejarles entrar a estos chicos que no sé dónde están metidos. Ok. Ya esperemos que entren por ahí. Bien, vamos a iniciar entonces revisando algunos conceptos, ¿ok? Relacionados con la nutrición. Y he tratado de resumir lo más
que se pueda esto para que recordemos y hagamos preguntas si es que es necesario. Consideramos la alimentación como esas actividades conscientes y voluntarias que realiza el ser humano. ¿Ya? Cuando nosotros elegimos los alimentos, estamos simplemente alimentándonos, tomando quizás, ¿no es cierto?, diferentes grupos de alimentos para cumplir una necesidad de hambre o una necesidad de alimentos. Cuando yo ya pienso o ya considero la nutrición, tengo que pensar cómo los procesos involuntarios que mi cuerpo realiza para poder de alguna manera digerir, transformar, utilizar todas esas sustancias que están contenidas dentro de los alimentos y obviamente beneficiar de esa manera ya el metabolismo o el sistema de la vida. De esta manera yo puedo mantener, ¿no es cierto?, esos procesos, mantener la vida a través de todos estos conjuntos de procesos, el organismo, ¿qué es lo que hace? Crece, se mantiene, se reproduce y repone obviamente la pérdida de materiales que se dan, ¿no es cierto?, sobre todo en los procesos energéticos. Entonces, yo considero la alimentación como la base, primero, la elección consciente de alimentos que yo puedo realizar. Si es que yo tengo hambre, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Una mera actividad de qué? De alimentación. Pero si yo quiero que esos alimentos cumplan una función, entonces, ¿no es cierto? Yo tengo que pensar en el proceso de nutrición como esos procesos Buenas noches, Berito. Buenas noches. Que Disculpe, no podíamos entrar, la Dome y otro compañero más, ya estábamos sin poder entrar. estaban en otro lado. Estaban Ajá, nos mandó. conectados con otro enlace. No sé. ¿Puedes repetir la clase, Berito? No, ¿O si sería... todavía, recién estoy empezando, de hecho no he podido avanzar todavía. Estábamos un poco retroalimentando. ¿Cómo Ya, está? Buenas noches, Berito. Buenas noches. Gracias, disculpa la demora. Ok. Ya. Estamos, creo que me falta la Doménica. Ahí está, ya. Listo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros con este examen? La idea es que no solamente elijamos alimentos como tal, ¿no es cierto? Si bien de forma consciente yo puedo elegir estos productos para poderlos colocar dentro de mi menú, tengo que siempre pensar en que el organismo tiene que cumplir su función de nutrición. Tomar todas esas sustancias, ¿no es cierto?, que se encuentran comprendidas dentro de estos alimentos y de esa manera cubrir, ¿no es cierto?, una necesidad. No sé si alguien me puede comentar, no sé, a ver, preguntémosle, Paula, si accionas tu micrófono, por favor. Sí, dígame, Vero, Ya. buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el tema central que tenemos en este examen? Eh, Vero, yo no voy a dar el examen, estoy haciendo tesis. Ah, ya, estás actualizando conocimientos, ya, Sí, perfecto. estoy por Ya, el tema de actualización ya, de... muy bien, perdón. Sí, Preguntémosle sí, a quién, a profe ver, Berito. ¿quién nos Profe, ayuda? Profe Berito, no sé si yo es también soy las de tesis, frutas pero tradicionales del Ecuador. Ya. Bueno, ya, perdón, yo debí haber empezado por ese lado. A ver, quizás algunos estemos haciendo nuestras tesis y tengamos que actualizar conocimientos, ¿ya? Otros iremos a dar nuestro curso, nuestro examen complexivo, ¿no es cierto? Y vamos a tener un tema central. En algunos casos hemos favorecido nosotros el hacer este curso de actualización de conocimientos porque siempre en las tesis tenemos de alguna manera que realizar un cálculo. Así nuestra tesis no tenga un objetivo vinculado con la nutrición. Siempre es importante que en las fichas, ¿no es cierto?, en las fichas de las recetas, en las fichas técnicas, exista el cálculo nutricional. Entonces, quizás con eso podemos dar un plus, ¿no es cierto?, a las recetas que yo proponga en mi tesis o en mi proyecto de graduación. Ahora, con los chicos que tenemos que realizar, ¿no es cierto?, fichas para el examen complexivo, el Johncito nos había establecido un tema, ¿ok? No sé quién me puede ayudar comentándome cuál era este tema. Yo sí No voy a sé, no lo ha dicho, profe. ¿No les ha dicho? ¿Cómo no les ha dicho? no, ese día que hablé con profe Johncito, él me supo decir que eran las frutas tradicionales del Ecuador. Ya, gracias. ¿Sí? Gracias. ¿Quién me dijo que estaba conectada como Camila? Yo, Jimena, Ah, Jimena. la Jime, ya, perdón, gracias, Jime. Ya, sí, habíamos pensado un poco en que la propuesta era para los chicos incluso del examen de pastelería, también puedan hacer esta propuesta de cocina con frutas.
¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo realizo una propuesta, ¿verdad? Y voy a utilizar frutas dentro de mi menú, obviamente voy a tener que buscar un balance, ¿ya? Si es que utilizo, por ejemplo, no sé, dentro de las frutas tropicales, o si es que voy a utilizar, por ejemplo, frutos secos, o voy a utilizar frutas como frutos, perdón, como el chocolate y demás, entonces voy a tener, obviamente, que buscar un balance, ¿no es cierto? Y permitir que tanto las técnicas de cocción como los elementos que yo elija para poder componer este plato o estos platos, ¿no es cierto?, puedan permitirme darle un aporte nutricional, ¿ya? Entonces, poquito para ir también comentando, ¿no es cierto?, cuáles son los temas, vamos a ir hablando así. Bien, entonces de aquí identificamos, ¿no es cierto?, a partir de esta conceptualización que hacemos, vamos a identificar cuáles son los nutrientes que yo voy a tener dentro de mis platos. Obviamente estos van a estar en las cantidades adecuadas o recomendadas, y vamos a identificar también que no todos los nutrientes, ¿no es cierto?, nos van a aportar energía, o no todos los nutrientes se requieren en cantidades grandes, ¿ya? Como normalmente nosotros tenemos idea, ¿no es cierto?, mientras pensamos que mientras quizás más vitaminas o más minerales consumo, mejor nutrición voy a darle a mi organismo, ¿sí? O si es que dejo de consumir calorías de cualquiera de los macronutrientes, estoy, ¿no es cierto?, cumpliendo con manejar una alimentación balanceada, y no es así. Siempre tiene que existir un balance a través del consumo de todos estos nutrientes, ¿no es cierto?, en las cantidades adecuadas o recomendadas. Sabemos que los nutrientes son sustancias energéticas o no, ya que son importantes para el metabolismo orgánico y constituyen obviamente los alimentos. Definimos nosotros a los grupos o a los nutrientes en macronutrientes y en micronutrientes. Son macronutrientes, ¿por qué? Porque recuerden, nos aportan. ¿Qué nos aportan? Energía. Energía, ¿no es cierto? Los macronutrientes nos aportan energía. Dentro del grupo de los macronutrientes, ¿qué nutrientes están? Las grasas. Las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, Los hidratos ¿verdad? de carbono. ¿Ya? Y los micronutrientes no necesariamente son nutrientes que, por llamarse micronutrientes, ¿no es cierto?, sean menos importantes, sino que la diferencia significativa que tenemos aquí es que en el caso de los micronutrientes, estos, primero, no nos aportan energía, y segundo, se requieren en cantidades menores. Pero el hecho de no generar energía no quiere decir que no sean importantes en los procesos de generación de energía. Estos son catalizadores y nos ayudan a los macronutrientes, ¿no es cierto?, proteínas, hidratos y grasas, a poder culminar su proceso de generación de energía. Entonces son importantes, ¿ya? Y es por eso que los necesitamos también bueno, los vamos a necesitar en cantidades pequeñas, ¿no es cierto?, pero siempre van a estar presentes dentro de una alimentación balanceada, ¿ya?, o nutricional. Bien. Ahora, la ración. ¿Por qué también mencionamos o hacemos énfasis en la conceptualización de ración? Porque normalmente siempre que estamos haciendo estos exámenes complexivos, ¿no es cierto?, y cuando yo realizo un servicio dentro de cualquier tipo de servicio de restauración o de cualquier tipo de servicio de alimentación, y obviamente tengo que jugar o tengo que trabajar en base a las raciones según la necesidad que se tenga. Ahora, la ración se considera a la cantidad que se debe consumir de un determinado alimento, y la adecuada combinación de las raciones de los diferentes grupos de los alimentos va a asegurar que ésta sea equilibrada, ¿no es cierto?, cualitativamente. Como ejemplo, podemos decir que los lácteos se considera una ración alimenticia a un vaso de leche, ¿ya? Un vaso de leche o media taza o medio vaso de yogur se considera como una ración alimenticia, o 30 gramos de queso es una ración alimenticia de los lácteos, por ejemplo, ¿ya? Si es que yo hago referencia a los cereales, una ración, por ejemplo, es una taza. Si yo coloco una taza de arroz dentro de mi plato, coloco una taza de pasta o coloco una taza de cuscús, o coloco una taza de cebada o una taza de trigo, cualquier tipo de glúcido, hidrato de carbono que yo esté utilizando, tiene que ir obviamente en la ración adecuada, ¿sí? Y yo considero
a las raciones un poco, ¿no es cierto? Puedo tener esta referencia si es que manejo unidades de medida como las tazas, que quizás son la forma más común y la forma más amigable de nosotros poder medir la comida dentro de nuestros platos. Sin embargo, vamos a tener nosotros referencias, obviamente, en otras unidades de medida, como los gramos, los miligramos, ya, como lo que les digo a este momento. Yo, por ejemplo, una taza considero un peso de alrededor de unos 100 a 125 gramos de cualquier cereal. En el caso de los líquidos también, considero tazas de 125 o tazas hasta de 220, ¿ya? Pero esto sigo considerándolo yo como una ración, ¿ya? Y más adelante tengo una diapositiva que muestra, por ejemplo, algunos alimentos, ¿ya? Y ustedes pueden ver junto a ellos cuál es la ración alimenticia que se recomienda consumir, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de los cereales, ¿no es cierto? De los cereales y de los tubérculos, o quizás aquí pueden ingresar también al grupo las leguminosas, que son consideradas guarniciones importantes de glúcidos en los platos, ¿ya? Y si yo quiero, por ejemplo, servir una porción de arroz, yo tendría que manejar la porción o la ración que voy a colocar sobre el plato, media tacita, ¿ya? Si es que, por ejemplo, voy a utilizar pan dentro de mi menú, entonces yo tendré que ir buscando, ¿no es cierto? Quizás alguno de estos productos que se asemeje a lo que yo voy a servir. Y de esa manera sé la cantidad que yo debería colocar en el plato. Por ejemplo, si tengo, o si voy a trabajar, no sé, tal vez en mi entrada, o no sé, como aperitivo voy a poner algún tipo de pan o rebanadas de pan, debería considerar, por ejemplo, a una rebanada como una ración o una porción, ¿sí? Si es que tengo panes que, por ejemplo, son un poco más calóricos, una pieza pequeña es considerada una ración, ¿sí? Si es que, por ejemplo, ustedes ven aquí, tengo el pan también tipo tostada, ¿no es cierto? Este pan de molde, una pieza es considerada una ración, ¿sí? Entonces yo puedo tener aquí una referencia, y creo que estos documentos estaban en el CIP, si no están ya les cargo para que puedan tener una idea, ¿sí? Y es más, ya les voy a cargar una carpetita ahí con algunos documentos para que ustedes luego puedan hacer el cálculo calórico también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de las verduras, si es que yo coloco champiñones, 3/4 de taza, por ejemplo, puedo considerar yo como una ración. 2 tazas de espinaca pueden ser consideradas una ración, 2 tazas de lechuga una ración. Ya esto obviamente dependerá de la cantidad y los tipos de vegetales que ustedes vayan a utilizar, ¿sí? ¿Por qué les hablo un poquito de la ración? Porque es importante que ustedes tengan una referencia de las cantidades de productos que tienen que estar sobre los platos. ¿Para qué? Para que obviamente desde el punto de vista de los costos y desde el punto de vista nutricional, ustedes estén cumpliendo con los requerimientos, ¿ya? Al final, podemos nosotros entender que dentro del día a día, ¿no es cierto? La recomendación general de calorías que nos dan son de 2.000 para el caso de las mujeres, 2.500 en el caso de hombres, considerando entre 30 a 45 o hasta una hora de actividad física que pueda realizar la persona, ¿ok? Si es que yo, por ejemplo, realizo mayor cantidad de actividad física, obviamente tendré que consumir mayor cantidad de calorías, ¿no es cierto? Entonces, con el poder yo manejar raciones dentro de mi menú, eso quiere decir que quizás yo pueda ir, ¿no es cierto?, estableciendo valores para cada una de las comidas y de esa manera tener una idea real de la cantidad de calorías que quizás yo puedo, ¿no es cierto?, atribuir a mi menú que voy a presentar, que normalmente es un menú que se puede servir o en el almuerzo o se puede servir en una cena, ¿sí? Entonces ya con esta referencia ustedes pueden tener, ¿no es cierto?, cantidades o valores aproximados que pueden colocar dentro de los platos. Bien, aquí tenemos una fotografía de una pirámide nutricional. No sé si me pueden confirmar si es que todos observan bien. Sí, sí, se ve. Se puede Sí, observar. Verito. Ya, Sí, veo. perfecto. Que a mí me salen todos los cuadros así como uno encima de otro, tengo que moverme. Ya, en esta pirámide nutricional ustedes pueden observar una pirámide que fue actualizada al año 2015, que es la
penúltima actualización que ha tenido la pirámide nutricional. A mí me gusta trabajar mucho con bibliografía y con estudios de análisis que se han hecho en España. Los españoles realmente son unos capos en todo este tema de nutrición. Esta última actualización de la pirámide nutricional abarca no solamente ya los grupos de alimentos como vemos en la parte de aquí, sino que estamos observando que en la base de nuestra pirámide nutricional están colocando adicional ciertos factores que son importantes también a la hora de armar mis menús o a la hora de entender cómo funciona el sistema de alimentación. Por ejemplo, en la base de la pirámide ustedes pueden ver que hay consumo de agua, que si bien cierto en las anteriores se mantenía y siempre ha estado presente el consumo de agua como un componente esencial de la nutrición. Si bien solita el agua no nos aporta absolutamente nada, es utilizado como un medio o como un método de transporte de todos los nutrientes, es por eso que se debe consumir agua, no solamente por este aporte o por esta ayuda que tenemos a la absorción de los nutrientes, sino porque obviamente ayuda a mantener la temperatura corporal, ¿no es cierto? Nos ayuda a eliminar también toxinas o desechos orgánicos que se dan en el proceso de metabolismo o digestión de los alimentos y demás. Hay un sinnúmero, ¿no es cierto?, de funciones que tiene el agua. Si soy una persona activa, hago ejercicio físico, ¿no es cierto?, actividad física, entonces voy a tener al agua como componente que se pierde y que obviamente tengo que devolverlo luego. Entonces, siempre importante el consumo de agua. Y estamos hablando Berito, de agua. y el consumir agua con electrolitos tiene mayor beneficio. Tiene mayor beneficio siempre y cuando se esté realizando una actividad física. Claro, donde claro. existe una pérdida superior claro, de agua. Ahí sí, porque obviamente en esa pérdida de líquidos perdemos muchos, los electrolitos, que son minerales, básicamente, ¿no es cierto?, que se pierden cuando hay actividad física. Entonces, obviamente, solamente cuando existe actividad física intensa o hay entrenamiento de por medio, se debería hacer, se debería utilizar a los hidratantes, por ejemplo, como regeneradores, ¿no?, de esta pérdida de agua. De otra manera, en realidad no deberíamos, nosotros si no realizamos actividad física, realmente no deberíamos tomar hidratantes, ¿sí? Gatorade, Y Berito, Powerade, todos y en estos caso de algunas personas que retienen líquidos. Ya, primero habría que identificar la razón por la que están reteniendo los líquidos, ¿sí? Quizás, por ejemplo, hay personas que están desarrollando problemas ¿cómo es?, de hipertensión, por ejemplo, que empiezan a retener líquidos, ¿sí? Cuando tenemos alguna falla con alguno de los órganos importantes del sistema digestivo, aparte de los riñones, hígado, por ejemplo, páncreas, ahí empieza a haber algún tipo de problema. Entonces normalmente son situaciones en las que yo puedo tener retención de líquidos, ¿ya? Entonces habría que simplemente, primero analizar obviamente por qué se está reteniendo líquidos, ¿no es cierto?, dar tratamiento y posterior a eso se puede tener ya una pérdida de estos líquidos que han sido retenidos y volver. Normalmente esto lo que afecta es al peso, que uno confunde y piensa que ha subido de peso, pero en realidad lo que hace es al retener los líquidos se queda esa agua, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que eliminarla, pero ya entramos un poquito en situaciones o quizás en detalles ahí que habría que analizar el por qué primero se está reteniendo líquidos y luego ver qué tratamiento se puede hacer. Pero Chévere, Perito, gracias. en cualquiera de los casos, muchachos, cuando nosotros, y ahora que estamos un poco centrados al tema del examen, siempre es importante, y he dicho yo, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, en la comida no consumen bebidas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque quizás dicen, ¿no?, que esto puede de alguna manera entorpecer su proceso de digestión, ¿ya? Normalmente se recomienda que si es que yo voy a tomar agua o bebidas durante la comida, no estoy hablando de las bebidas alcohólicas, estoy hablando en este momento de bebidas no alcohólicas, ¿ya? Deberían ser bebidas que no tengan grandes cantidades o que no tengan pHs ácidos muy elevados. ¿Por qué? A mayor acidez, quizás yo pueda tener, ¿no es cierto?, entorpecimiento de la digestión, ¿ya? Cuando tengo productos muy ácidos dentro de mis comidas. Entonces, ¿qué se recomienda? Que si bien el agua es un producto que
que a la final se tiene que tomar en las cantidades adecuadas, pero yo al combinar algún tipo de bebida que no tenga acidez, puede ayudarme en el proceso digestivo, ¿ya? ¿A qué? A que el metabolismo obviamente se acelere. Si es que es agua sola, es la recomendación, ¿ya? Es más, ya no se maneja mucho el tema de recomendar, por ejemplo, jugos de frutas, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente ahí tengo muchísima azúcar, tengo Y muchísima... se destruye la fibra, Berito, ¿verdad? Exacto, se pierde también, porque yo si hago un jugo de tomate, ¿qué pasa con el jugo de tomate? Tengo que hacer el jugo de tomate y quito ¿qué? Cáscara y quito pepa. Después de que cuando yo cierno, no me voy a tomar el jugo con las pepas. ¿Qué estoy perdiendo Claro. ahí? Mucha, Nutrientes, ya. Entonces, fibra. sí, pierdo mucha fibra. Ahora, hay que tener también consideración, porque la fibra, hay dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. Normalmente la fibra insoluble es la que está en las pectinas que tiene eh, las frutas. Entonces, si yo abuso tal vez de frutas con cáscara o las pepas de las frutas, ¿no es cierto?, que se consumen semillas, puedo yo estar también afectando mi digestión, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque estoy consumiendo fibra insoluble, fibra que quizás va a quedarse sólida dentro de mi tracto digestivo y eso pueda causar que la digestión obviamente no se realice de forma correcta. Es lo que pasa, por ejemplo, con la chía. No sé si ustedes han visto el efecto, ¿no es cierto?, que tiene la chía cuando está con humedad. Sí, Tiene seca. ese mucílago, ¿no es cierto? Ya, entonces, ¿qué pasa? Esa chía, si por ejemplo ingresa al organismo y no está hidratada, se hidrata en el cuerpo, ¿no es cierto?, en el sistema digestivo, y más bien lo que hace es empezar como a taponar el tracto digestivo, ¿sí? Entonces, este tipo de fibra hay que consumirla, pero del 30% que se recomienda, máximo el 7% tendría que ser fibra insoluble. Y la fibra soluble que está contenida dentro de los cereales integrales y demás, es la que se recomienda consumir en mayor grado, ¿sí? Es así. Todas las cortezas de cereales, ¿no es cierto? Semillas y demás tienen altos contenidos de fibra. Aquí vemos, por ejemplo, nueces, ¿no es cierto? Vemos por ahí hay avena, ¿no es cierto? Quinoa, que son productos que son altos en fibra, pero en fibra soluble. Acá tenemos también Y el leguminosas, salvado, Berito. salvado también, ¿ya? Pero todo eso, como digo, no hay que saber, tampoco puedo consumir demasiada cantidad de fibra, porque ojo, no, o sea, el organismo tiene que haber un balance. Si yo consumo mucha fibra, como digo, puedo tener igual problemas, ¿no es cierto?, relacionados con mi digestión, ¿sí? No, tampoco hay que ir así como que a los extremos, ¿no? O sea, no consumir nada de fibra tampoco, pero consumir lo necesario. La recomendación es que al día se consuma máximo 30 gramos de fibra, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar contenida dentro de los alimentos que yo elijo, ¿no es cierto?, para nutrición. ¿Qué otra condición considero yo? Aquí, las técnicas culinarias saludables, ¿sí? Yo soy súper golosa, ¿sí? Me gusta comer, por ejemplo, frituras, pero yo tengo que saber en qué momento y cuándo yo elijo tal vez una cocción fritura. Por ejemplo, no es lo mismo comerse papas fritas que comerse tal vez un pollo cordon bleu. ¿Qué elección ustedes hicieran si tengo que elegir una fritura una vez a la semana? ¿Qué creen? No sé, ¿qué de pronto, no sé, nos convendría elegir? ¿Las papas fritas o el pollo cordon bleu? El, Papas fritas. Bueno, los amantes de las papas dirán las papas fritas, pero yo prefiero comerme Perdón, perdón. pollo Gordon Blue, pues. no es cierto, prefiero comerme, no sé, así como que una buena porción de papitas en puré o unas papas tal vez en una tarta, ¿no es cierto? Que Claro, son sí, sí. sistemas de cocción como el hervido y demás, ¿no es cierto? A comerme un pollo cordon bleu, o sea, a veces comerme solo quizás una pechuga de pollo a la planchita o simple, es muy básico. Si yo le pongo por ahí un empanizado, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener un producto frito que quizás sea mucho más agradable de sabor. Ya, entonces está bien que lo haga, pero no lo voy a hacer siempre. Entonces voy a tener que elegir dentro de mis técnicas de cocción, ¿no es cierto? Cocciones que vayan jugando, primero, obviamente, dándome un balance en cómo trabajo mis alimentos, ¿no es cierto? Tengo frituras, puedo tener o sea, frituras de forma muy esporádica,
puedo tener cocciones en horno, ¿no es cierto? Puedo tener papilotes, cocciones al vapor, puedo tener pochados, puedo tener, no sé, cocciones como mixtas, como guisos, como estofados, cocciones al vacío, o sea, un sinnúmero de sistemas de cocción o de técnicas culinarias que pueden aportarle o permitir que el alimento mantenga su valor nutricional y obviamente existe este balance, ¿no es cierto?, en el consumo de los alimentos también. Por otro lado está el balance energético. Si bien yo elijo los sistemas o las técnicas de cocción adecuadas, al hablar de balance energético estamos haciendo referencia a que justamente al emplear técnicas culinarias adecuadas, al elegir de forma consciente los alimentos, ¿no es cierto? Yo estoy eh, permitiendo que mi organismo tome la cantidad de calorías y de nutrientes que requiere para cumplir las funciones. No estoy dándole más de lo que necesita, ¿sí? Entonces, el balance energético que tiene una persona que hace mucha actividad física, a diferencia de una persona anciana que quizás no está realizando actividad física y simplemente, ¿no es cierto?, tiene que consumir alimentos para cumplir, ¿no es cierto?, X funciones, entonces va a tener una necesidad de energía diferente. Entonces, su balance energético tiene que ser diferente. Yo no voy a comer igual, siendo diabética, no voy a comer igual que un niño tal vez que está en crecimiento, o que un adolescente, o que una persona de adulta mayor, ya, o que un deportista. Cada uno, ¿no es cierto?, tiene que, en base a su requerimiento, pues buscar ese balance energético. Otro de los factores importantes del momento de poder nutrir y elegir alimentos conscientes es el equilibrio emocional, ¿ya? Este momento nosotros somos seres que funcionamos muchísimo a punta de corazón, pero también a punta de cabeza, ¿no es cierto? Ya no hay, quizás, no sé, incluso han cambiado mucho las cosas, ¿no? Ya somos un poco más desapegados a ciertas cosas. Si analizamos, por ejemplo, sociedades, ¿no es cierto? Como la europea, quizás los alemanes o quizás la gente de los nórdicos, es gente que es muy fría, ¿sí? Nosotros aquí, si no damos, ahora, bueno, ya es difícil, ¿no? Pero si no damos un abrazo, si no damos un beso, es como que no podemos, no hacemos una muestra de cariño, entonces quizás funcionamos diferente. Pero lo que sí estamos completamente seguros que nuestro estado de ánimo influye muchísimo en cómo mi cuerpo se va nutriendo, ¿sí? Si yo tengo un estado de ánimo incluso vital, ¿no es cierto? Estoy contenta, estoy feliz, hasta la actividad física que realice, hasta los alimentos que consuma, ¿no es cierto? Van a influir en ese proceso de nutrición de mejor manera, ¿ya? Entonces siempre es importante que exista un equilibrio emocional y que yo esté feliz, esté contento de saber que estoy eligiendo productos que me van a hacer bien. Si es que yo estoy negativa y digo, no, chutas, que tengo que comer, no voy a comer carbohidratos toda esta semana. Es que lo que pasa es que no quiero dejar de comer productos fritos. Es que, chuta, no me gustan las leguminosas. Si es que tengo yo ese sentimiento, ese pensamiento todo el tiempo, quizás no tenga un equilibrio emocional que permita que mi cuerpo se nutra correctamente. Y finalmente, la actividad física, por favor, eso es súper importante en cualquier proceso nutritivo. Tiene que existir actividad física por lo menos 30 minutitos, 40 minutitos diarios o 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, pasando un día, ¿no es cierto? Hacer algún tipo de actividad física que genere justamente que todos estos factores que hemos hablado anteriormente, pues se conjuguen y permitan que el cuerpo reciba la nutrición correcta, ¿sí? Y luego vamos viendo aquí, y esto se relaciona un poco con la recomendación de consumo de cada uno de los nutrientes, ¿sí? Que vamos a ver ya más adelante también el valor energético. Entonces, ¿qué dice nuestra pirámide nutricional? Que debería haber un consumo, ¿no es cierto?, de todos los grupos de alimentos, empezando por cereales, glúcidos, ¿no es cierto? Aquí tenemos harinas, tenemos féculas, tenemos leguminosas, tenemos almidones como tal, ¿sí? Todos los hidratos de carbono, cereales y demás están situados en la base. ¿Por qué? Porque obviamente la energía que yo obtengo de estos es mucho más, es mayor que quizás los otros nutrientes. Luego sigo en la pirámide, ¿no es cierto? Y tengo, por ejemplo, aquí consumo de verduras, frutas, 5 raciones al día, ¿no es cierto? De 2 o 3 veces al día consumir. Hablamos de raciones y hablamos también de veces de consumo, ¿no es cierto? Frutas igual 3 o 4 veces al día.
recuerden, ¿no? Estos productos tienen menos carga calórica y tienen mayor cantidad de carga vitamínica y de minerales, entonces no pueden faltar en nuestra alimentación. Y por aquí aparece también, si ven al medio, un cuadrito donde están los aceites y las grasas, porque lamentablemente lo que nosotros hemos hecho es satanizar el consumo de grasas y no es así. Nuestro organismo necesita consumir grasas saludables. También vemos en la foto, ¿no es cierto? Por ahí vemos un aguacate, vemos aceitunas, vemos pescados grasos, ¿ya? Que nos están aportando semillas también por ahí, nos aportan ácidos grasos saludables, o sea, las grasas que necesita mi cuerpo, ¿ya? Y de vez en cuando, obviamente, como digo, salirnos de esta zona quizás, ¿no es cierto?, de consumo de alimentos saludables y consumir algún producto que, obviamente, sea un gustito, ¿no es cierto?, pero que sea de consumo ocasional. Seguido de las frutas, verduras y aceites o grasas está el consumo de lácteos y el consumo variado de productos cárnicos, sobre todo carnes blancas, huevos, mariscos, pescados y demás. Ya, esto sí se considera, las carnes blancas que tienen menos cantidad de grasas saturadas, sobre todo, se recomienda se consuma 1 o 3 veces al día, ¿sí? Estamos hablando de un consumo variado, si es que consumo, por ejemplo, leche en la mañana, de pronto, no sé, consumo huevo al almuerzo y algún producto cárnico y en la noche nuevamente algún tipo de lácteo, entonces yo estoy haciendo un consumo, ¿no es cierto?, adecuado de 1 o 3 veces al día de productos lácteos. Eso tiene que ir alternando, ya es importante que exista o que se vaya alternando. Incluso se recomienda aquí que en lugar de proteínas, por ejemplo, de origen animal, se consuman también proteínas de origen vegetal, como por ejemplo leguminosas y demás. Si es que estamos, por ejemplo, analizando una dieta para una persona con un requerimiento diferente, como un vegetariano y demás. Finalmente tenemos como consumo ocasional productos chacinados, cárnicos, derivados, ¿no es cierto? Vemos aquí salchichas, productos como jamón serrano, carnes rojas en general, ¿ya? La res, por ejemplo, es un género que deberíamos hacer consumo de forma esporádica, ¿ya? Por el alto contenido de grasa saturada que tiene. Y al final de la pirámide ustedes pueden observar también, ¿no es cierto?, productos quizás que son considerados bajos nutricionalmente, ¿no es cierto?, pero altos en calorías o que tienen contenido de estas famosas calorías vacías, ¿ya? Que generalmente están en este tipo de productos. También tenemos aquí, hay una recomendación para consumo, por ejemplo, de bebidas fermentadas, como el caso del vino y la cerveza, ¿ya? Por la cantidad de antioxidantes que quizás estas puedan ofrecernos en la alimentación, ¿ya? Entonces, se recomienda que quizás 30 ml máximo de vino o cerveza se consuma en una comida, ¿ya? Entonces, tampoco hay que abusar, perdón, no les estoy diciendo que nos tomemos una cerveza de litro en todo el almuerzo, no, o sea, estamos hablando de 30 ml como recomendación. Y quizás estas son las únicas bebidas alcohólicas que se recomienda. ¿Claros hasta aquí? Con esta Sí, pirámide, Berito. ¿ya? Sí, sí, Vero. Esto nos va a ayudar de manera muy gráfica, chicos, a poder entender también qué productos tienen que estar dentro de nuestro menú, ¿no? Y sí, siempre buscar hacer este balance. Yo sí me apego muchísimo a esto, siempre, yo sé que ustedes van a tener quizás propuestas diferentes y que tal vez en estas propuestas no vayamos a cumplir al 100% con algunos factores. ¿Qué quiere decir? No sé, pues, o sea, que alguien tendrá tal vez una propuesta, no sé, me invento, keto, y no va a tener todos los cereales o no va a tener, ¿no es cierto?, todos estos hidratos de carbono a los que estamos acostumbrados. Entonces, según mi requerimiento, obviamente, habrán ciertas condicionantes, pero es importante conocer todo esto antes de que ustedes puedan hacer su análisis calórico. ¿Para qué? Para que según el requerimiento, entonces yo sepa qué otros productos puedo colocar como alternativa o con qué productos puedo trabajar yo como alternativa a este tipo de alimentación en el que estoy trabajando, ¿ya? Entonces, todo eso quedará para que ustedes vayan revisando y vean qué es lo que mejor se adapta a la propuesta que tienen ustedes en su examen, ¿ya? O, obviamente, esto les va a servir también
quizás a los chicos que están trabajando en sus tesis o en su actualización de conocimientos, a quizás poderle dar, como dije, ¿no? Ese plus a las preparaciones que ya tengo como propuestas dentro de mis tesis. Hace un momento decía que era importante reconocer, ¿no es cierto?, la recomendación, o el porcentaje de recomendación que nos dicen o nos dan los expertos de consumos de los nutrientes macros, sobre todo. Pero más de esto, es importante conocer cuál es el valor calórico que tienen esto, porque estos datos son fundamentales del momento de realizar el cálculo calórico, ¿sí? Entonces, sabemos que en promedio, 1 gramo de proteína tiene alrededor, bueno, tiene 4 kilocalorías. Ya en 1 gramo de proteína yo voy a encontrar 4 calorías. Los hidratos de carbono igual tienen 4 calorías por cada gramo. Las grasas duplican, ya, 9 calorías por cada gramo. Y consideramos aquí también el alcohol, ya, que el alcohol nos brinda 7 calorías por cada gramo que yo consumo, ¿sí? Esos son los valores establecidos, son valores que no cambian, son ya valores universales que se han establecido para poder realizar el cálculo calórico, ¿ok? Entonces, este es el primer dato importante que necesitamos recordar para poder realizar el cálculo calórico. Bien, y hablamos también hace un momento de ese porcentaje de recomendación, ¿ya? Y considerando estos cambios que hoy en día también tenemos en cuanto al consumo de ciertos productos que están llevándonos a desarrollar ciertas condiciones o patologías, aquí tenemos una propuesta de una nutrición balanceada que dice que yo debería incluir dentro de mi alimentación entre un 45 a un 60% es lo que se maneja de recomendación de consumo de hidratos de carbono. Ahora, aquí si ustedes se fijan, nos dicen 45% entre comida y suplementos. Si yo no voy a hacer consumo, por ejemplo, solo de carbohidratos en forma de comida y voy a hacer consumo de suplementos, entonces quizás pueda manejar este porcentaje de recomendación. Si yo voy a hacer solo consumo de alimentos, nos recomiendan que se consuma hasta un 60% de carbohidratos. Entre un 25% y 30% de grasas es lo que se recomienda también, ¿ya? Máximo un 30% es lo que deberíamos consumir. Y tenemos aquí una recomendación de un 30% de proteína, ¿ya? Considerando si es que voy a realizar mayor cantidad de actividad física. Si no, yo me quedaría entre un 15 a un 20% de recomendación de proteína, ¿ya? Como referencia podemos tener para una alimentación adecuada, ya en donde existe solamente un consumo de entre 2.000 a 2.500 calorías y poca actividad física, entonces yo no debería superar, por ejemplo, en el caso de la grasa, el 30%, no debería superar en el caso del hidrato de carbono el 60% y en el caso de la proteína el 15 o el 20%. No está de más decir que debe haber un descanso adecuado, debe haber consumo menor de grasa saturada, debe haber una hidratación adecuada también, ¿no es cierto? Consumo de fibra, como les dije, entre 25 y 30 gramos diarios. Ya estos rangos se encuentran aceptables ya dentro del consumo de los macronutrientes. Vamos a tener diferentes también nomenclaturas o quizás recomendaciones que se hagan, pero siempre, ojo, no nos manejamos dentro de estos estándares o quizás dentro de estos rangos para poder yo tener una alimentación adecuada, balanceada, ¿ya? En el caso de las grasas se requiere potenciar el uso de las grasas insaturadas, ya en el caso de las proteínas, el ajuste, como les digo, de proteína animal y vegetal. En el consumo de carbohidratos y fibra, importante que la fuente de hidratos de carbono sean hidratos compuestos en lugar de los simples. Esto no quiere decir que no se puedan consumir, como digo, los simples, pero hay que evitar el consumo y preferir que los hidratos de carbono que se consuman sean enteros, ¿sí? Sean compuestos. ¿Ya? Y acá nuevamente tengo ya un poquito más detallado, ¿no es cierto?, cuáles son
estos macronutrientes en las proporciones y cómo debería consumirlo, ¿ya? En el caso de los cárnicos, perdón, de las proteínas, recuerden que la fuente principal de proteína yo la encuentro en las proteínas de alto valor biológico o en las proteínas completas, ya que son las que se encuentran en los productos cárnicos. En el caso de las proteínas incompletas, que yo las encuentro en los productos vegetales, como sobre todo leguminosas, por ejemplo, productos como el arroz, los frutos secos, tienen altos contenidos de proteínas. Sin embargo, esta no es de fácil asimilación, por lo tanto, y obviamente no contienen todos los aminoácidos completos, por lo que yo debería siempre mezclar en una alimentación en donde no exista un consumo alto de proteína de origen animal. Por ejemplo, si yo consumo productos como las leguminosas, estas contienen algunos tipos de aminoácidos, pero no los completos, no todo lo que yo absorbo en una proteína animal. Entonces, ¿qué debo hacer? Mezclarla con otro tipo de productos para poder obtener esas proteínas completas. Por ejemplo, si yo mezclo lentejas, garbanzos, porotos con arroz, lo más probable es que se estén absorbiendo todos los aminoácidos que yo necesito. Si yo, por ejemplo, combino quinoa, que es un cereal, con los frutos secos, también voy a estar otorgándole a mi cuerpo los aminoácidos completos. Entonces, cuando yo elijo productos vegetales y hablo de proteínas, tengo que consumir proteínas vegetales combinadas para poder permitirle al organismo que absorba estas proteínas de mejor manera y los componentes que estas tienen, que en este caso son los aminoácidos, ¿ya? Eso como recomendación. Quizás tengan propuestas, ¿no es cierto?, donde se tenga que hacer menús donde no se utilicen, por ejemplo, géneros proteicos, ¿no es cierto?, de origen vegetal, no sé, menús vegetarianos puede ser, donde yo solamente voy a hacer uso de proteínas vegetales, entonces tengo ya esa referencia, ¿no es cierto?, para poder trabajar mis menús. En el caso de los hidratos de carbono, como les decía, consumir en mayor grado los compuestos, que son los de lenta absorción, con toda su estructura. ¿Qué es lo que hace el organismo cuando estos ingresan al cuerpo? Pues lo que hace es permitirles, ¿no es cierto?, que pasen más tiempo en el organismo y esto se transforma en mayor cantidad de energía durante largos periodos de tiempo en mi organismo. Si yo consumo hidratos simples, el mayor problema que tengo es que son poco nutritivos y que aparte de eso, al entrar en forma de glucosa, ya en la forma más simple, ¿no es cierto?, entonces generan energía enseguida y lo que ocasionan es que yo constantemente esté en necesidad de mayor cantidad de energía y eso se resume en comer más, ¿sí? Y las grasas, como ya mencionamos también, se descomponen en ácidos grasos saturados e insaturados y lo que nos recomiendan es hacer consumo de grasas insaturadas, ¿sí? Aceites de oliva, frutos secos, productos como el aguacate, pescados azules, ¿sí? Algunas semillas, ¿no es cierto? Tenemos alto contenido de grasas insaturadas aquí. Ya. Preguntas, chicos, por favor. Dirán, bueno, la Vero así nos da esta materia, si chuta, algunos ya hemos visto, si nos acordamos, no nos acordamos, pero para poder ir realizando el cálculo calórico es importante que sí identifiquemos todo esto, ¿no? O sea, que nos acordemos de la cantidad de calorías que tienen cada nutriente, de cuál es la recomendación de consumo, ¿no es cierto? Para que exista un balance en el servicio final que yo realice, ¿ok? ¿No tenemos preguntas? No, Verito. No, Verito. Todo claro. Por ahí veo que están que se me salen, se me entran en la clase. Yo esta clase igual grabada les cuelgo en la plataforma, ¿sí? Les cuelgo y les de subir hoy día mismo para que si es que necesitan revisar algún dato importante, lo puedan hacer, ¿no? O sea, puedan revisar la clase grabada. Y los chicos que de pronto están con estos problemas de conexión, pues puedan volver a ver la clase, ¿ya? No se pierdan nada, ¿ok? Gracias, Berito. Gracias. Bien. Y estos micronutrientes también que los necesitamos, ¿no es cierto? Que ya hablamos hace un momento. En el caso de las vitaminas, estas se dividen en las hidrosolubles y las liposolubles. También importantes, ¿qué pasa con las liposolubles? Estas las necesitamos en menor cantidad porque generalmente son las que se quedan almacenadas en el cuerpo.
porque están disueltas en grasa, entonces yo tengo depósitos de grasa en el organismo, entonces generalmente estas tardan más tiempo en utilizarse y en descomponerse en el organismo, por eso yo las puedo tener como reserva. Hablo de las vitaminas A, D, E y K, que normalmente se encuentran mucho en productos lácteos, ya, y en los de origen, bueno, en cárnicos y productos de origen animal. Ahora, en el caso de las vitaminas hidrosolubles, estas están contenidas dentro de alimentos que tienen alto contenido de agua, como por ejemplo vegetales, frutas, ya. También encontramos algunas vitaminas hidrosolubles en productos como la leche y demás. Ahora, la diferencia de estas, en cambio, es que al ser hidrosolubles, se eliminan con facilidad. ¿Qué quiere decir? Que lo que el cuerpo no utilice se elimina a través de la orina, que obviamente es el producto final, ¿no es cierto?, que el cuerpo emite cuando culmina su proceso nutritivo o su proceso de digestión. ¿Qué elimina el cuerpo? O si es que yo tomo muchos líquidos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en estos productos líquidos o en estos alimentos que tienen muchos líquidos, hay mucha agua contenida, entonces, ¿qué tiene que hacer el riñón? Trabajar para eliminar el agua que no utiliza, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, en estas pérdidas de agua o en estos desechos de agua, se pierden las vitaminas hidrosolubles que no necesitó el cuerpo. Ya, entonces él se queda solo con lo que requiere y lo demás elimina a través del orina. Ya, cosa que no pasa con las liposolubles, estas se quedan almacenadas en el cuerpo, entonces él cuando necesite las usa. Ya, en el caso de los minerales tenemos micronutrientes mayoritarios y minoritarios. ¿Por qué? Porque a pesar de que sean chiquititas las necesidades que tenemos, habrán unos que se requieren más que otros. Por ejemplo, el hierro es un micronutriente mayoritario, ¿ya? Porque es mucho más importante, igual que el calcio, por ejemplo. Hay algunos nutrientes minoritarios, como el caso de el zinc, que puede ser uno, el potasio, puede ser otro, ya que se requieren en cantidades Berito, ¿el potasio es minoritario? micronutrientes mayoritarios y minoritarios, o lo que se llama también, en el caso de los micronutrientes, perdón, minoritarios, también los llamamos oligoelementos, porque se necesitan en cantidades aún más pequeñas. ¿Ya? Ya. ¿Queda claro? Ok. El agua, como decía, aunque no nos aporta nutrientes, los transporta y cumple otras funciones también, ¿no es cierto?, dentro del organismo. Entonces, los consideramos dentro de los micronutrientes, aunque este tipo de producto, ¿no es cierto?, el agua que tenemos no tiene un valor nutricional, pero ojo, ¿no? Transporta los nutrientes, ¿no es cierto?, a través del torrente sanguíneo, ¿ya? O sea, a través del agua se transporta a la sangre y a todos los órganos, ¿no es cierto?, a través de la sangre, todos los órganos que requieren X componente micronutriente, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí bien? Sí, Berito. Ya. Verán, les voy a dar unos 5 minutitos para que se levanten. Yo voy a ir a ver un vaso de agua o algo que tomar porque estoy secándome aquí. Y continuamos en 5 minutos. Son justo las 9:05, 9:10. Solo que se levanten un poquito, que no se me vayan a dormir eso. Nuevamente les voy a revisar, que me prendan las cámaras para verles a todos antes de iniciar esta segunda parte y eso, la dona sigue, que sale, que entra. Ya. ¿Estamos? Ya, chef. ¿Les parece? Ok. Ya, Sí, voy a Berito. dejar Ya, igual, Pero gracias. les voy a dejar he encendido esto, ya, pues no voy a quitar nada para que continuemos enseguida. ya, Berito.
O sea, ¿vos crees que Hola, profe. ya? Ya, chicos. A ver, vamos prendiendo las camaritas un ratito para volverles a ver.
Están ahí ya se mueren de sueño así. La verdad que sí. Hola Jime, hola Luz, hola Sebas, hola Eric, Verito. el Hola, José Berito. García sigue en el carro, hola David, hola Donna, hola Hola, Berito. Jocelyn, hola Edison, Dome, Paulita. Sí, profe, estoy manejando, Hola, buenas disculpará, noches. pero estoy Ya llevas ya atendiendo. más de una hora manejando, hombre. Ya una hora, verás, ya estamos una hora en clase y sigues manejando. Hola David, Estaba viajando. ¿qué cosa? Ya ve, hasta se perdió ya. Esto está media clase, media clase. Hola Donna, hola David, hola al Miguel, no le veo. El Miguel dijo que estaba con la cámara dañada. ¿Qué pasó? Pero cámara y micrófono está dañado. Que ya no Berito. Él se veo. ha ido Ahí a está, comer. ya aprendió, ya ves. Déjame te ver, Miguel. ¿Me puede ver? No, No te veo nada. así borroso. Cámara. Ok. Bien. Termino esta partecita y nos vamos al tema del cálculo, ¿ya? Antes Ya, profe. diga. No, le estoy escuchando. Siga nomás. Ya. Este José. Ok. Ya, antes de, bueno, de continuar con el tema del cálculo, terminemos esta presentación. Y antes que me olvide, les voy a decir, tenemos de aquí otra sesión nosotros nada más, son 4 horitas las que tenemos. Y Isa me pidió cambiar y realmente yo también quería cambiar. Y el día sábado, que supuestamente en el horario está la clase conmigo, la van a tener con Isabel. ¿Ya? Que ella les está dando, ¿qué es lo que le está dando la Isa? Ya ni me acuerdo. BPM. ¿Quién es Isabel? Isabel es la profe de... BPM. Isabel Álvarez, la profe de BPM tienen, ¿no es cierto? Ya no le entendí, Berito. ¿Qué vamos a hacer? Verás, en el horario estaba que tenían conmigo la segunda sesión este sábado en la noche, ¿sí? ¿Ya? Pero ahí hubo un cambio de horario de ella, algo así, entonces me pidió que yo le dé chance de que ella dé la clase el día sábado y yo doy el próximo día miércoles. ¿Ok? Ah, ya. Ya, Chévere. entonces no van a tener este sábado conmigo, sino van a tener con Isabel. Y el próximo miércoles a las 8 de la noche, así mismo, tienen conmigo. Y ahí cumplimos con las 4 horitas. Ya, Berito. ¿Ya? Queda grabado, verán. No me digan que se han equivocado. Aunque ya igual les pones en el CIV el día de la conexión para que no tengan problemas. Claro. Igual a las mismas horas, solo cambia, ¿no? Sí. Pero de Ya, pronto igual tienen algunos aportes y eso, entonces les aviso para que estén pilas. Bien, la actividad física también obviamente es importante, tiene que ser suficiente y necesaria para contribuir a la pérdida de energía almacenada, para ayudar a la oxigenación y la restauración de las funciones del organismo, ya sea cual sea el tipo de actividad que nosotros realicemos, una simple caminata, no sé, el trotar, el hacer yoga, cualquier tipo de actividad física favorece al cuerpo y obviamente la oxigenación y a poder hacer este intercambio, ¿no? De esta energía que se encuentra almacenada en nuestro organismo y que necesitamos transformarla en energía a través de la actividad física, ¿ya? Entonces, siempre va a ser importante. Vimos también esto en la base de la pirámide, ¿ya? Les comento por esto para que les quede, ¿no? Nos queda como experiencia el que siempre en cualquier sistema de alimentación que nosotros propongamos tiene que haber actividad física que pueda ayudar, ¿no es cierto?, a también consumir esas calorías que pues estoy consumiendo quizás de más o que necesito, ¿no es cierto?, combustionar a través de esta actividad. Hay una tarea que está cargada en el CIF que yo les estoy pasando, está cargado un documento donde están los grupos de alimentos, ¿ya? Y lo que les estoy pidiendo es que ustedes me digan de estos grupos cuáles son considerados fuentes de macronutrientes y cuáles son considerados fuentes de micronutrientes. ¿Quieren que les abra el documento para que vean?
Y así les explico bien. Sí, Sí, Berito, Berito. gracias. Ya, este aporte, verán. Estamos en el CIF. A ver. Ya, a ver. Y les había compartido la presentación que estaba en el CIF, que es esta de aquí. Ya, de momento terminamos de ver. Si ustedes entran en esta tarea que tenemos de la clasificación de los grupos de alimentos, yo he hablado este momento de macro, micronutrientes, ¿no es cierto? Hemos hecho una clasificación bastante rápida de cuáles son los alimentos que están dentro de estos grupos. Y el documento que yo les cargo aquí, donde está la orden de la tarea, ¿sí? Es un documento donde ustedes pueden ver los diferentes grupos de alimentos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por ejemplo, a ver que se abra. Ya. Tareitas chiquitas, nada más, como para que pongan en práctica lo que ahorita revisamos. Ya, esta está creo que cargada. Igual les voy a poner hasta la próxima semana, ¿no? Que tenemos la siguiente sesión. Y de esa manera, podemos retroalimentar también a ver si va todo bien. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, la clasificación de los grupos de alimentos. ¿Sí? Vamos a encontrar aquí los grupos, por ejemplo, de las frutas. ¿Ya? Si yo analizo las frutas, ustedes, ¿qué nutriente consideran, ¿no es cierto?, que está presente en este grupo de alimentos. Energético. Macro, ¿Cuál? macronutrientes, no sé. Micronutrientes, ¿verdad? Sí, Por ahí quizás podamos tener en algunas frutas que son fuente de hidrato de carbono porque tienen grandes cantidades de azúcar. Pero si es que yo analizo, ¿no es cierto?, la función, voy a decir que las frutas son consideradas fuente de vitaminas y minerales por la cantidad que éstas ofrecen, ¿no es cierto?, en porción o por cada ración. ¿Qué más tengo? Verduras y hortalizas dentro de los grupos, macro, leche y derivados, ¿ya? micro. Tengo carnes y embutidos, pescados y Macro, mariscos, están todos macro. los grupos de alimentos aquí. Entonces, el trabajo consiste en ustedes analizar qué tipo de fuente, ya si tienen macro o micronutrientes, ¿sí?, que están presentes dentro de este grupo de alimentos. Nada más. Y ya no voy a seguir dando el ejemplo porque si no ya vamos a hacer el deber aquí. Profe, Ya hagamos nosotros, Berito, el deber en la clase. Ya no tenemos deber. ¿le hacemos un Word básicamente y le vamos poniendo eso o cómo? Sí, ya pueden hacer una tablita, ya bastante personal, ¿sí? Ya. Como ustedes se adecúen. Yo quiero ver ustedes cómo van considerando o cómo aplican, ¿no es cierto?, lo que hemos revisado este momento, básicamente. ¿Ya? Para que cuando elijan los alimentos que van a estar dentro de su menú, ustedes sepan obviamente cuáles son los que les van a ofrecer mayor valor calórico o cuáles les van a ofrecer mayor valor nutricional, ¿ya? Y pasando de este tema, voy a cerrarles ya. Cierro porque ya no vamos a usar más ahorita. Les comparto. A ver, déjenme ver. Esta tablita de Excel les voy a poner a continuación. A ver, tienen un segundo que estoy borrándoles aquí una info que la que tenemos que ir trabajando ahorita. Ya. Si bien, a ver, yo no me quiero cerrar a ustedes, personas que de pronto estamos un poquito más al tanto de este tema de nutrición, siempre en el, digamos, en el día a día nosotros podemos encontrar un sinnúmero de material o de
o de herramientas que nos pueden ayudar a realizar el cálculo calórico y nutricional, ¿ya? Yo les voy a pasar esta tabla que ustedes están viendo aquí como el formato inicial para poder realizar el cálculo en el caso de los chicos que van a hacer el complexivo, ¿ya? En el caso de los chicos que están con sus tesis, llegará un momento o tendrán quizás en un momento que realizar el cálculo calórico que tendrán que colocar dentro de su ficha estándar, ¿ya? De las propuestas que tengan. Ahora, voy a cambiar de esto aquí porque no vamos a hacer una dieta para diabéticos, solamente vamos a utilizar el formato, ¿ya? Entonces, ustedes en este formato que tienen aquí, pueden cambiar, ¿ya? Que no se llama Panchito, pueden poner, por ejemplo, el valor o los valores o los productos que van a utilizar en la entrada, los productos que van a utilizar en el plato fuerte, ¿ya? Los productos que van a utilizar en el postre. Y quizás ustedes incorporen, por ejemplo, algún tipo de bebida, ¿no es cierto? Y si por ahí alguien quiere también tener una propuesta de snack. Todo esto obviamente tiene que ir calculado, ¿no es cierto? El momento en el que yo voy a sacar estos valores. La tablita, ¿no es cierto?, tiene las fórmulas ya creadas en Excel. Lo que nos indica al final es el total en gramos de lo que yo estoy consumiendo y obviamente el total en calorías. Recuerden, y aquí sí aplicamos ya el valor calórico que tiene cada uno de mis macronutrientes. Este momento estoy realizando solo cálculo calórico, ¿ok? No tengo aquí valor de nutrientes micro, ¿por qué? Porque no estoy sacando el valor nutricional, sino simplemente estoy sacando el valor calórico. Cuando yo quiero sacar valor calórico y nutricional, entonces tendré que ampliar, ¿no es cierto?, mis columnas y colocar, por ejemplo, calcio, hierro, vitamina C, yo qué sé, de acuerdo al requerimiento que tengamos. En el caso de su examen complexivo, no es necesario sacar el valor nutricional, pero en el caso de las tesis, quizás habrán algunas que tengan esta función, ¿no es cierto?, esta aplicación también dentro de la parte nutricional. Entonces sí se recomienda que se haga un cálculo de los nutrientes micro, ya los no calóricos. Pero para efectos del examen o de esta presentación nos quedaremos con, ¿no es cierto?, el valor calórico que obtenemos de estos 3 nutrientes que tenemos aquí. Recuerden que estos son los macros. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo voy a ir haciendo? Ustedes pueden utilizar las etiquetas de los alimentos o pueden utilizar calculadoras nutricionales que igual les puedo pasar algunos links, ¿ya? De hecho, podemos ver a una, la que más me gusta utilizar a mí y que es una herramienta así súper chévere para poder sacar el valor calórico, que es la del Fat Secret. Ya creo que algunos se acuerdan de esta plataforma o no se acuerdan del Fat Secret. Sí, no se acuerdan. Sí, Sí, se acuerdan del ahí tiene valor. Ya, les voy a poner, les voy a colocar este momento. ¿Ya? Entonces, recuerden que esta herramienta que teníamos en la web es una de las más confiables que tengo, aparte de que tiene muchos valores de productos locales que nosotros podemos emplear y que quizás no tenemos los valores calóricos, ¿ya? Entonces, si es que ustedes hacen clic aquí, ¿no es cierto?, en la sección de alimentos, ingresan directamente para poder realizar consulta. No es necesario que se registren, nada de eso. Si obviamente quieren hacerlo, si quieren recibir notificaciones y demás. De lo contrario, si se registran, de pronto lo que va haciendo el Fat Secret es haciendo un historial de todo lo que ustedes van consultando. ¿Ya? Entonces podemos utilizar esta herramienta para empezar a realizar el cálculo. Por ejemplo, y si es que quiero yo buscar algún tipo de ítem, coloco aquí. Digamos que en mi entrada yo voy a hacer un ceviche, solo estoy dando un ejemplo, ¿no? Voy a hacer un ceviche hippie japa, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo yo en el ceviche? Por ejemplo, pescado, ¿ya? Y pongo de forma general, para que me salgan los valores,
y en este momento yo voy a ver el que más se adecue al producto, ¿no es cierto?, que yo voy a utilizar. Por ejemplo, busco, ¿no es cierto?, un pescado quizás que se adecua más o que se tiene similares características del pescado que yo utilizo en un ceviche jipijapa, será tal vez el pescado, pongo aquí un pescado blanco, ¿ya? O podría poner tal vez una dorada, que tiene un valor calórico, perdón, tiene un valor, ¿no es cierto?, en cuanto a ácidos grasos similar al del picudo, normalmente, que es el que se utiliza para un ceviche jipijapa. Pero bueno, ustedes verán en su momento cuál se adecua mejor. Entonces, si ustedes entran en el valor del pescado, normalmente siempre nos dan el valor por 100 gramos, o es como que el valor fijo que siempre sale, pero ustedes pueden aquí buscar otro tamaño, por ejemplo, si van a utilizar un filete, si van a utilizar 3 onzas, pero yo siempre recomiendo que partan de este valor, ya que son los 100 gramos, para poder buscar, ¿no es cierto?, primero los datos y a partir de ahí poder yo realizar mi propuesta. Si yo hago mi ceviche jipijapa, voy a hacer, digamos que mi ceviche con 150 gramos de pescado, ¿ya? Entonces, ¿yo qué tengo? Que en 100 gramos tengo de grasa 5.86. De carbohidratos tengo 0 y de proteínas tengo 19.9. Si voy a emplear 150 para poder realizar el cálculo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendré que hacer? Una Regla de 3. cierto. Entonces, voy a poner aquí. No se cambia, ¿no? La pantalla al Excel, ¿o sí? ¿O se cambió? No. Ya. Solo No sé. estoy poniendo en el Excel pescado blanco 150 gramos, ¿ya? Para y luego pasarles acá directamente. Ya. Ya, ¿qué otra cosa utilizo para el ceviche? Jipijapa. No, quizás no voy a poner este momento por efecto del ejercicio todos, pero bueno, vamos a mencionar la mayoría. Me gustaría Maní. que alguien, ya de ustedes, voy a nombrar más bien alguien que me ayude. Ya, Eric Alarcón. ¿Puedes, por favor, observar los valores que tenemos aquí del pescado blanco? Y me puedes dar sacando, porfa, el valor por los 150 gramos, que es lo que yo voy a utilizar en la receta. ¿Ya? Perdón, vamos con otro elemento importante. El maní. Ya, vamos a ver si encontramos pasta de maní, si no pondríamos el maní, ¿ya? Sí, chef, le iba a decir que hay la aplicación también para celular y ahí lo chévere es que uno le deja poner directamente el gramaje y le bota ya sin hacer la regla de 3 para los que quieran usar la app. Para los que quieran utilizar la aplicación en el celular. Gracias, Luz. ¿Qué más quieren ya? Imagínense. Yo aquí Gracias. todavía estoy en el año 1, Chendo. Ya, vamos a la pasta de maní. Para 150 gramos de pescado, ¿cuántos quizás utilizaré? ¿Les parece unos 30 gramos? Yo pienso, ¿no? Para una porción, quizás 150 gramos de pescado entren en un plato, ¿ya? Pero yo, como el maní no es un producto que tiene que estar en cantidades grandes, voy a utilizar 30 gramos para mi receta, ¿ya? Entonces aquí le vamos a pedir si es que tienen o se han bajado, bájense las aplicaciones del celular. Ya, si no, vamos a hacer a la antigüita. Vamos a ver, Donna, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya. Gracias. ¿Podemos, por favor, sacar el valor por los 30 gramos de pasta de maní? Ya, deme un momentito. Ya, anotemos el valor de grasa, el valor de carbohidrato y valor de proteína, ya en 100 gramos. Yo voy a sacar el valor por los 3. Creo que aquí también, sí, verán, si me da cantidad aquí. Ya, quizás no me dé porque sabe pedirte que estés, si ves, en la página web te pide que estés, que seas miembro para que te pueda dar el valor. Como te bajas en el celular, obviamente es más personalizado, entonces quizás no te pida todos estos datos para poder tener los valores reales, ¿ya? Esta es buena esta plataforma, ya les voy a mostrar otra también,
donde pueden ir armando su menú. Ya, pero vamos a sacar de la pasta de maní, Donna, ya tenemos los datos, o sea, no los datos del valor, sino ya Sí, estos ya de- saco enseguida eso, profe. Ya, muchas gracias. ¿Qué otra cosa utilizo dentro del Sí, Hipisap? ya saco, profe. Ya, gracias, Donna. Tomate. Ya, quizás en estos elementos o estos productos voy a utilizar en pequeñas cantidades y obviamente al ser vegetales van a tener un valor calórico bastante bajito, ¿no? Pero igual por efectos del ejercicio, como digo, siempre vamos a calcular, ¿ya? Asimismo me voy por, vamos a ver, qué porción se adecua. Si ven, hay algunos productos que nos salen diferentes unidades de medida, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, dice una taza picados o en rodaja. Podríamos de pronto entrar aquí y ver el valor por taza. Tal vez en el ceviche yo coloque media taza, ¿ya? Entonces pongamos media taza o más o menos son esos 65 gramos de tomate. ¿Cuánto tengo? En 65 gramos de tomate voy a tener ¿cuánto? Si es que una taza tiene 125 gramos, ¿ya? Entonces, en una taza de 125 gramos yo tengo esta cantidad de grasa, esta cantidad de carbos y esta cantidad de proteínas. Miguel, ¿nos puedes ayudar, por favor, sacando el valor por los 65 o por la media taza? ¿Ya? Anotemos, por favor. Espera, ahorita no me descargo la aplicación. Ya, pero no es necesario que ahorita se descarguen la aplicación. Solo con lo que están viendo, anotas estos valores y haces el ejercicio a mano y luego me dan, porque vamos a poner todo esto en la hojita de Excel. Ya, espérame un ratito ahorita. Ya. Chef, entonces para nuestro examen complexivo debemos presentar la tabla de toda la información nutricional o solo tenemos que poner el valor de lo que es grasa, carbohidrato, proteína y calorías o kilocalorías en total. Claro, o sea, todo el valor total, Luz, pero utilizando el formato. Como digo, yo sí les doy chance a que si ustedes quieren, no sé, ponerles colores o quieren cambiar la estructura un poco de este Excel, lo pueden hacer. Pero sí, porque yo no, o sea, no es que yo me inventé esto y así es, no. O sea, ustedes pueden hacer una propuesta, está bien. A mí me ha resultado siempre con los chicos cuando inicio el tema del cálculo, yo les paso el formato para que ellos se vayan familiarizando. Pero ya después, si tú quieres, no sé, ponerle colores, si quieres ponerle, no sé, otro tipo de fórmulas, o sea, ya eso ya depende de ustedes, ¿ok? Lo que sí no les voy a pedir es que, chuta, me hagan así, pues poco y ni una línea así en el cómo es, que no, o sea, tienen que hacer algo visual, que se vea atractivo, ¿no es cierto? Que pueda demostrar todos los datos que yo espero ver en las tablas. Pero estas tablas son las que yo les califico por los 5 puntos cuando ustedes presentan eso en el complexivo. Y en el caso, obviamente, de las tesis, se tienen que revisar y normalmente cuando hay cálculos calóricos, por ejemplo, sí me pasan para que yo revise estos valores, a ver si es que están pertinentes o no con los productos que propone, ¿ya? Siempre es importante también aquí que ustedes citen qué tipo de plataformas utilizaron para realizar el cálculo, ¿ya? Ok, entonces podemos Ya. añadir. Solamente voy a poner ahorita por el ejercicio, ya tengo estos valores. Vamos entonces acá. Había puesto, por ejemplo, a ver, ¿qué nomás teníamos? Tomate. Pescado blanco, tomate, pasta de maní. Pasta de maní, ¿no es cierto? Y tomate. Y algo más pusimos, no creo, ¿no? No. Por ahora, ya. Solo estamos simulando, chicos, por favor. No es que el ceviche lleva solo esto, no. Pasta de maní habíamos puesto 30 gramos, ¿verdad? Y de tomate. Ya tengo los porcentajes. 65. O los gramos. Ya. Vamos, en el caso de la grasa, ¿cuánto tengo en 150 del pescado blanco? 8.79.
Ya, 8.79. Ya. Ojo que esto de aquí está en gramos. Ya, está en gramos. No son calorías todavía, son gramos. ¿Cuánto tengo de hidrato de carbono? 0. Sí, cero. 0. 0. ¿Proteínas en el pescado blanco? 28.56. 63. 50 y 6. ya. Vamos con la pasta de maní. Dona, ¿no? Ya, sí, lo que es grasa es 16,2. Ya, en hidratos, Es 4,2 y en proteínas, y 8,1. muy bien. Vamos con el tomate. Miguel, 0,17. Berito, no le tengo. ¿Me puede explicar cómo se le hacía, por favor? 0,17, 339, 0,76. Ese había, solo que esa era la mitad. La regla de 3 simple. sí. Regla de 3 simples, o como la luz y el Miguel que se van a bajar, que se bajan la aplicación para que ya les saque el. A ver, ya, vamos entonces, estamos aquí. Miguel, Tomate, 0,17 sabe. decíamos que, por ejemplo, voy a poner para que sea mucho más preciso para ti, comprender cómo sacamos, ¿no es cierto? Voy a poner el tomate y a mí me gusta trabajar mucho con los valores así, por 100 gramos, siempre, porque incluso la mayor parte de las tablas que tienen el valor calórico siempre te dan el valor por cada 100 gramos, ¿ya? Entonces, si es que yo voy a utilizar 65 gramos de tomate, ¿no es cierto? Yo tengo el valor aquí por los 100 gramos. Tengo 0,2 de grasa, 3.92 de carbohidrato y 0.88 de proteína. Esto por los 100 gramos. ¿Ya? Si es que yo quiero sacar el valor por los 65 gramos que voy a colocarle en mi receta, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Una regla de 3 o bajarme la aplicación, ¿no es cierto? Para poner el valor ahí así justito y que el Fat Secret haga el trabajo. Pero yo tengo que saber cómo sacar este valor, ¿verdad? Entonces, por eso, Miguel, en este momento estamos revisando, ¿no es cierto? Y sabemos que el Fat Secret, en este caso, esta herramienta nos está dando el valor calórico del tomate por cada 100 gramos. Si yo necesito 65, ¿qué cantidad de grasa, carbohidrato y proteína voy a tener? Ya, ¿podemos sacar? Miguel. Y se me perdió. ¿Alguien tiene el valor del tomate? Berito, del Sí. tomate de la grasa es 1,3. 13. ¿El tomate qué? 1,3. 65 por 0,2 para 100. 1,3 Berito. ¿En grasa cuánto? 1,3. No tenemos 1.3. Si hay 0.2 de grasa. Perdón, 13. 0,13. 0,13, ya. ¿De 13. hidrato de carbono? 2,54. Carbono es 2,55. Verán, tienen que tener todos los mismos valores, ¿no? Porque estamos revisando. 55. Yo estoy en la calculadora. Ya, ¿cuánto de hidrato? 54 tengo yo. 2,55. 2.55. Ahí. Ya, sí. Ya. Sí, sí. ¿Y de proteína? 0,57. Ya, perfecto. Vamos a poner algún tipo de producto ya terminado aquí en el plato fuerte para que podamos ir avanzando y tener esta primera idea. Ya voy a poner, por ejemplo, aquí que van a ser, ¿qué plato tradicional podemos poner? No sé, una cazuela. Veamos si hay una cazuela ya. O pongamos un bollo. Vamos a ver si tenemos bollo. Bollo. A ver, vamos a poner un bolón.
Ya. No sé si sale, creo, ya. Esperen. No, pero no son, espérense, no son bollos de... Vamos a poner un bolón, ya. Solo les voy a poner así ejemplos, no es que esto vamos a hacer. Para que solo, me falta la E. Solo para que podamos tener una idea de cómo realizamos el cálculo y revisamos la información en esta herramienta. Ya, bolón de verde. Pongamos entonces, digamos que en este plato fuerte nosotros vamos a utilizar 2 porciones de este bolón. Ya, dice que sus porciones de 120 gramos. Entonces yo voy a colocar 2 porciones de este bolón en el almuerzo. Ya, perdón, en el almuerzo, en el plato fuerte. Entonces, no sé si me ayudas. A ver, vamos a ver. Edison Nugra. Si en una porción de 120 gramos de bolón, ¿no es cierto? Yo tengo esta cantidad de calorías, perdón, de nutrientes. En 2 porciones, ¿cuánto voy a tener? Ayúdame sacando, por favor, ¿ya? Ya. Ya. Y de una vez vamos con el tema del postre. ¿Ya? ¿Qué le vamos a dar? Digamos que le vamos a dar un pastelito de qué. Vamos a darle un pastel de chocolate. Ya, un delicioso pastel de chocolate con chocolate 100% orgánico y nibs de ni sé qué y nibs de ni sé cuánto. Ya, pues tengo una idea aquí. Pongo un pastel de chocolate. Este de aquí vamos a elegir, ¿ya? Siempre buscamos el que más se adecue. O si no, también tengo la opción de buscar ingrediente por ingrediente, ¿no es cierto? Ver el valor y ir conformando o ir trabajando la cantidad en gramos de cada uno de estos productos. Bien, un trozo, dice, un octavo de torta de 500 gramos. Pongámosle un valor de 100, ¿ya? Pongámosle 100 gramos de este pastelito para el postre. ¿Ya? En 100 gramos de este pastel de chocolate yo tengo esta cantidad de grasa, esta cantidad de carbohidrato y esta cantidad de proteína. ¿Sí? ¿Me pueden ayudar copiando, por favor? Voy a pasar a la hoja de Excel. Ya está, Brito. Ya, vamos a la hoja de Excel. Entonces tengo en el plato fuerte bolón, ¿no es cierto? Eran 2 porciones. Entonces yo aquí en la cantidad puedo poner 2, ¿sí? Y en la unidad de medida, unidades. Ya. O si es que tengo el valor que decía 120 gramos, ¿no es cierto? Decía 120 gramos cada bolón. Sí. Ya, entonces puedo poner, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, 240, ¿no es cierto? Y aquí gramos. Cualquiera de las dos está bien. Lo que sí les voy a pedir es que la unidad de medida siempre sea gramos, kilogramos, gramos, ¿no es cierto? Litro, mililitros, o sea, unidades. Es mucho más práctico trabajar con esas 3 unidades de medida, ¿ya? Incluso para que ustedes puedan ir buscando la información y que sobre todo puedan armar una estructura, ¿ya? Entonces, bolón, 240 gramos, ¿cuánto teníamos de grasa en las 2 unidades? ¿A quién le pedí? 46.80 de grasa. Ya, de carbohidratos. 43.67. 27 y proteína. 23.64. Perfecto, ya, el postre. ¿Quién está con el postre? Ya le digo ahorita. ¿Cuánto era en peso? 100 gramos. A ver, ¿no? 100 gramos. Ya, ¿cuánto tengo de grasa? 16.4. Ya. ¿De hidrato? De carbohidratos 54.6. Ya, y proteína. de 4.1.
muy bien. Ya, digamos que no tengo ni bebida, ni tengo ni snack, o de bebida les voy a dar agua, y de snack no tengo snack, o voy a sacar de los mismos productos, ya. Ahorita estamos solamente trabajando, ¿no es cierto?, el ejemplo. ¿Qué va a hacernos la tabla? La tablita nos va a sumar, y eso también es importante, por favor. Uno de los errores más comunes que cometen cuando estamos haciendo el cálculo es colocar, por ejemplo, aquí 8,79 y acá me ponen 16,2. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que se supone que, o sea, la fórmula ya no está correcta, a mí ya no me va a sumar igual. ¿No es cierto? Si pongo 16,2, entonces obviamente voy a tener el valor real. Utilizo solamente la coma, ¿ya? O utilizo solamente el punto. Esto depende incluso del tipo de computadora que ustedes tienen. Los programas aceptan puntos, aceptan comas. Pero cuando yo hago, ¿no es cierto?, trabajo bajo las fórmulas, tengo que utilizar una sola simbología para no tener que confundirme, porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo comas y puntos en la misma columna, el Excel no le suma, ¿ya? No suma todo. Deja ahí así como en incógnito, como que no, nunca existió. Entonces siempre, por favor, coloquen correctamente la puntuación. Si es que ustedes se fijan, la tabla lo que hizo fue sumar el total en gramos, ¿ya? Si sumo yo toda esta columna, ¿qué tengo? 88,32 gramos todavía. Hidratos de carbono, 105,02. Sume todos los hidratos de carbono, ¿no es cierto? Y de proteína, sumo toda la proteína y me da 64,97. Estos valores que están aquí en amarillito todavía son gramos. ¿Cómo transformo yo esto en calorías? Y recuerden, gramos, yo no puedo sumar gramos de grasa con gramos de hidratos y gramos de proteína. Yo no puedo sumar, por ejemplo, aceite y papas ahí mismo. No. Cuando están en gramos, yo tengo que trabajar con estas columnas de forma independiente. Ya cuando yo consigo obtener calorías, ¿no es cierto? Ahí sí puedo sumar unas con otras. ¿Cuántos gramos, cuántas calorías tenía cada gramo de grasa? Entonces revisamos ahorita en la bibliografía, en la presentación. ¿Cuántos tenía? 9. ¿9 qué? Kilocalorías. Ya, 9 kilocalorías. 9 calorías. ¿Cierto? Entonces, este valor en gramos multiplicado por los 9, ¿no es cierto?, que tiene de calorías cada gramo, me da a dar el total de 794,88. ¿Cuántas calorías tengo en cada gramo de hidrato de carbono? 4 kilocalorías. ¿Y cuánto tengo en cada gramo de proteínas? También 4 kilocalorías. ¿Ya? Cuando yo transforme todo esto ya en calorías, ¿no es cierto?, ahí sí puedo sumar. ¿Sí? ¿Qué tengo aquí? Sumadas estos tres valores de calorías, yo obtuve 1,474 calorías en este menú. ¿Ok? Normalmente, y yo les doy esto como referencia, ustedes no deberían establecer más del 50% del total de calorías solo para una comida. Normalmente lo que se maneja es que, y la comida principal siempre es el desayuno, ¿ya? En el desayuno yo tal vez trabajo con un 25% del total de calorías en el día. Para la media mañana yo podría trabajar máximo con un 10%. Si trabajo la comida de la media tarde, otros 10%, y quizás la comida de la cena, un 15%. ¿Cuánto me queda del total? Si sumo ahí, 35, 40, 50, 60. En el almuerzo podría establecer máximo un 40% del total de calorías. Si yo estoy trabajando con una dieta de 2,000 calorías, ¿no es cierto?, tengo que ver a cuánto corresponde ese 40%. ¿Ya? Teniendo ese valor, yo puedo establecer y decir que en mi comida principal, que sería el almuerzo, yo podría tener entre un 40 máximo, pero así máximo, un 50%, ¿sí? Considerando que tengo 5 comidas en el día. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un menú que se establece entre 1,400, 1,500 calorías,
estaría perfecto, ¿ya? Existiría un balance, obviamente, si es que ustedes hacen la elección correcta de los alimentos, ¿ok? Entonces, lo que esperamos siempre es que el valor calórico, ¿no es cierto?, que yo obtengo al final, siempre se encuentre dentro de un rango, por ser una comida principal, máximo de un 40-50%, y tendría que yo sumar entre 1.400 a 1.500 calorías. Ojo, no quisiera que esto sea una camisa de fuerzas, por favor. Esto puede ser una directriz para que ustedes vayan en el menú estableciendo quizás las porciones en menor cantidad o las raciones en menor cantidad. Si bien aquí, por ejemplo, tenemos el pastel de chocolate 100 gramos, como tengo un menú completo, yo podría tranquilamente trabajar aquí, por ejemplo, 50 gramos sin problema y tener un postre bastante decente sobre el plato. Si yo ya quiero incorporar un snack, quiero incorporar una bebida, tendré que, ¿no es cierto?, ir bajando quizás las raciones, ¿no es cierto?, las porciones de los alimentos que comprenden este menú para poder ir equilibrando, ¿ok? ¿Alguna duda, por favor, hasta aquí? No, chef. No. Chicos, los demás. Verito, entonces, ¿de cuánto hacemos el valor calórico, el total de calorías? Eso digo, verán. La recomendación que yo les estoy dando es un poquito en base al total de calorías completas que se deben consumir en el día y considerando, ¿no es cierto?, quizás que yo tengo que hacer 5 comidas en el día, que son las que tengo aquí. Había puesto que esto es el desayuno, ¿no es cierto? Esta es la media mañana. Esta es mi almuerzo. Ay, perdón, ese almuerzo horrible. Almuerzo, ya. Esta es mi media tarde y esta es mi cena. Ya son mis 5 comidas del día. Entonces, si yo consumo, por ejemplo, voy a consumir la recomendación que es de 2.000 a 2.500 calorías, ya eso es lo que me recomiendan consumir. Entonces, yo trataré de que esos porcentajes estén distribuidos de esta manera, ¿ya? Entonces, si yo considero una dieta de 2.500 calorías, el 50% de esta dieta, que serán 1.250 calorías. Si es que yo trabajo un almuerzo al 40%, tal vez tendré que darle, ¿no es cierto?, entre 1.150 a 1.200 calorías solo para esta comida, ¿ya? Ahora, como digo, esto no va a ser una camisa de fuerza, porque ustedes tranquilamente pudieran trabajar una dieta de 3.000 y quizás el valor calórico que le den al almuerzo va a ser entre 1.500, 1.600 o hasta incluso 2.000 calorías. Pero todo eso dependerá del tipo de propuesta. La actividad física. Sí, Y también bueno, de la obviamente en este caso yo no estamos trabajando casuística, o sea, no les estamos dando, por ejemplo, un caso de una persona X. Si quizás por ahí les pueda poner el Johncito un ejemplo de un caso, decirles, necesitamos hacer una propuesta de menú para un grupo de personas celíacas, ¿ya? Entonces ahí ustedes tendrían que hacer su propuesta, por ejemplo, considerando el no colocar gluten dentro de su menú. Entonces, todos estos son factores que van obviamente, a influir en el resultado final de las calorías que ustedes obtengan, ¿sí? Entonces, no quiero que sea una camisa de fuerza, pero sí quiero que tengan como referencia, ¿ya? O sea, que traten de que en esta comida no tengan quizás más de 1.500, 1.600 calorías, porque ya estaríamos cayendo en un producto, en un menú que tiene una oferta quizás de mucho valor calórico. O sea, son productos que quizás están en porciones o raciones muy grandes que no son las adecuadas. Entonces, lo que podrían ir haciendo ahí es justamente trabajar con cantidades más pequeñas, ¿no es cierto? Y así poder bajar los valores en el caso de que ustedes estén sobrepasando quizás las 2.000 calorías, ¿ya? Porque imagínense lo que es que consumamos 2.000 calorías en una sola comida, es demasiado, ¿sí? Es muchísimo. Entonces tratemos de mantenernos dentro de los rangos que les he ido dando, ¿ya? Igual, muchachos, yo sé que ahorita no tienen todavía sus propuestas, pero de aquí a la siguiente semana
quizás ustedes ya puedan ir viendo, ¿no es cierto? Ejemplos, propuestas, ya puedan ir trabajando incluso el valor calórico y todo porque yo sí les voy a pedir luego, ya cuando finalicemos el curso, o sea, estas 4 horitas, les voy a pedir que me pasen su propuesta tentativa para irle un poco revisando y que ya se metan al bolsillo esos 5 puntos finales, ¿ya? Y en el caso de los chicos que están haciendo las tesis, obviamente todos estos datos les sirven muchísimo. Sería interesantísimo que ustedes puedan sacar estos valores calóricos y simplemente estos de aquí, ¿ya? Colocarlos en sus fichas estándar, ¿sí? Con eso le estamos dando un plus a la lectura de las fichas y obviamente al conocimiento que se requiere para cualquier persona que lea su trabajo de titulación. Ya, entonces, es muy importante que, bueno, consideren todos estos datos para que tengan un trabajo mucho más técnico, ¿ok? Ya, gracias, Verita. Eso, chicos. Chévere, Verita. Nada, que tengan una excelente Gracias. noche. Ya les voy a cargar la clase grabada. Nos vemos, no el sábado, recuerden, nos vemos de aquí el próximo día miércoles, ¿ya? Y Ya. por favor, la primera tarea sí la van a hacer. La segunda les Ya. voy a dejar para luego, ¿ya? Gracias, Ya, profe. profe Berito, gracias. Cuídense. Una linda luego, noche, profe, cuídense. Listo. Hasta mañana. Linda noche, Verito. Chao. Chao. Gracias, chef. Gracias, Brito.